próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales. De antemano le agradecemos que estén con nosotros conectados en este espacio que se encuentra o está enfocado especialmente en la promoción, prevención y bienestar de la salud. El día de hoy tenemos una gran invitada, es una nutricionista, se llama Patricia Ospina. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de Patricia Ospina. ¿Cómo estás, Luisa? Muchas gracias por la invitación que me hace el canal AUPAN, en el que les voy a compartir un tema muy importante en relación al área nutricional. Soy nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, actualmente laborando con el programa de seguridad alimentaria y nutricional, el programa MANA, que apunta precisamente a esa seguridad, a esa alimentación y a esa nutrición de toda la población en el departamento de Antioquia. Entonces, en el momento de mis labores puntuales es desplazarme a algunos municipios del departamento para realizar valoraciones nutricionales a los niños menores de 6 años. Bueno, Patricia, especialmente este espacio de hoy está enfocado en la malnutrición. Entonces, profundicemos un poquito en ese tema. Cuéntenos qué es la malnutrición. Bueno, Luisa, la malnutrición, digamos, es el resultado existente o que viene del desequilibrio entre la ingesta de alimentos o, digamos, la ingesta calórica y la ingesta de nutrientes, ¿cierto? Y el aumento de sobrepeso o un déficit por el contrario, ¿sí? Sí. O entre la ingesta de alimentos o ingesta de nutrientes y el requerimiento nutricional. Es más así, cuando hay un desequilibrio entre lo que consumo y lo que requiero, mis requerimientos nutricionales, eso me va a llevar a un problema llamado malnutrición, que son principalmente dos. Uno se da por exceso en el consumo y el otro se da por el déficit en el consumo de esos alimentos o de esos nutrientes y de esas calorías. Bueno, cuéntanos un poco también acerca de las causas de la malnutrición. Bueno, causas de malnutrición hay muchas. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista del déficit nutricional, digamos que una de las causas es el bajo consumo de alimentos, bajo consumo de nutrientes, la inseguridad alimentaria. ¿Cómo así que la inseguridad alimentaria apunta o tiene que ver cuando en las familias hay pocos recursos económicos, ¿sí? No se cuentan con esas cantidad de dinero lo suficiente para hacer una compra de aquellos alimentos que nos van a suplir en cuanto a nutrientes, calorías. Entonces, esa es una de las causas principales, el bajo consumo de alimentos de alta calidad nutricional, ¿sí? La parte económica afecta también mucho. También toda la parte, digamos, emocional, la parte psíquica, el maltrato, también puede llevar a un déficit nutricional. Bueno, esas principalmente. También importante mencionar en el déficit nutricional una causa, toda la parte que tiene que ver con el saneamiento ambiental. Si no hay acceso a un consumo de agua potable, las condiciones en las que estamos viviendo, los alrededores, las condiciones ambientales, va a afectar el estado de salud de los niños y las niñas o de las personas y por ende va a afectar su estado nutricional. Si lo vamos a ver, las causas nutricionales ya para el exceso de peso, ya es todo lo contrario de lo que acabamos de hablar del déficit. Una de las causas es el alto consumo de alimentos densamente calóricos y que no tienen un aporte significativo de nutrientes, o es decir, que son de baja calidad nutricional, como cuáles, todo el mecato, todos los dulces, el exceso, por ejemplo, en el consumo de grasas. Entonces eso nos puede llevar a un aumento de peso, ¿sí? También otras causas pueden ser endógenas o a nivel hormonal.
por ejemplo, un problema de tiroides a muchas personas las lleva a aumentar de peso, ¿sí? Pero principalmente ese déficit nutricional o digamos el bajo peso y el exceso en el consumo de nutrientes o digamos de calorías principalmente exceso en el consumo de calorías o exceso en el consumo de alimentos, entonces eso nos va a llevar a un aumento de peso. Y si eso sigue progresivamente, ya esto va a llevar a una obesidad. Bueno, ya que estamos hablando acerca de estos dos factores, de estas dos posibles consecuencias que se pueden dar, hablemos un poquito acerca de los efectos que traen. ¿Qué efectos puede traer? Bueno, si vamos a hablar de la malnutrición por déficit, esto va a llevar a una desnutrición. Y si esa desnutrición no se trata a tiempo, ya se convierte en una desnutrición ya severa, donde hay unas complicaciones clínicas muy graves y pues puede llevar a la muerte. La desnutrición también, el niño puede presentar, digamos, anemia, o la persona que presente la desnutrición, pues porque un adulto también puede llegar a presentar la desnutrición. Puede presentar, por ejemplo, anemia. Su sistema inmunitario se encuentra muy bajito, muy débil, entonces fácilmente puede adquirir enfermedades infecciosas, ¿sí? Y eso se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Y un niño con desnutrición, si está desnutrido, sus defensas están bajitas, por lo tanto, si ese niño llega a sufrir de una diarrea o cualquier tipo de infección, lo puede llevar a la muerte, pero eso depende de la severidad de la desnutrición. Consecuencias de la obesidad, que es muy lamentable porque en Colombia ha aumentado muchísimo el sobrepeso en nuestros niños. En estos primeros años de vida, en los menores de 5 años ha aumentado bastante. ¿Qué consecuencias? Todos aquellos problemas crónicos degenerativos, como por ejemplo una diabetes tipo 2, una hipertensión, problemas cardiovasculares, por ejemplo. Y este problema es en niños, o sea, ¿realmente ha visto como ese factor riesgo en los niños? Alteraciones del perfil lipídico se han encontrado en niños. Yo he encontrado niños con sobrepeso y con obesidad que se remiten al médico para que desde allí le hagan una valoración desde esa especialidad y pues le puedan realizar todos aquellos valores bioquímicos, es decir, exámenes de sangre, como por ejemplo en este caso un perfil lipídico. Y se han encontrado niños de 3, 4, 5 años con el colesterol alterado o con los triglicéridos alterados también, aumentados. Súper preocupante. Bueno, y ya hablando de niños, hablemos un poquito de la frecuencia del exceso de peso o el exceso en el déficit del peso, por ejemplo. Bueno, como le acabé de mencionar Luisa, en Colombia se ha aumentado en los últimos años el aumento de peso en los niños y niñas en sus primeros años de vida. En los menores de 5 años hay una prevalencia de la desnutrición o digamos el bajo peso para la talla alrededor de 1.6%, y esto nos lo dice la encuesta nacional de la situación alimentaria y nutricional, lo que llamamos la ENSIN de 2015, que es con la última que contamos en Colombia, y allí nos indica este estudio que el 1.6% de los niños en Colombia padecen de desnutrición o de bajo peso, de nutrición aguda, mientras que el 6.4% de nuestros niños en Colombia, menores de 5 años, padecen de exceso de peso. Entonces mire que es más alto los porcentajes en los niños con peso aumentado que en los niños con bajo peso. No, y realmente son cifras preocupantes y más hablando de la niñez, ¿cierto? No sé si podemos también hablar acerca de los síntomas que presenta la malnutrición. Bueno, si vamos a hablar desde el punto de vista de la desnutrición o digamos el bajo peso, inicialmente cómo se puede manifestar o los síntomas, digamos los signos físicos, una delgadez simplemente. Entonces cuando uno le toma el peso y la estatura de ese niño, que también en un adulto, ¿cierto? Hacemos esas valoraciones nutricionales,
Inicialmente se identifica con una delgadez, es decir, antropométricamente se clasificó como un peso bajo para su estatura. Pero si eso continúa, ¿sí? Y digamos que el niño vive en un ambiente que no lo favorece, o sea, hay inseguridad alimentaria en el hogar, no contamos con los suficientes alimentos de alto valor nutricional, ¿sí? No contamos con todas aquellas condiciones de saneamiento ambiental, y que esta desnutrición va progresando, entonces ya empiezan a manifestarse en otros signos físicos, como digamos, como decimos, el cabello en signo de bandera, es decir, el cabello presenta varios colores, unas partes son más amarillas, otras más claritas, el cabello es más reseco, todas sus mucosas son resecas, la piel reseca también. Es un niño, cuando estamos hablando de una desnutrición muy avanzada, es un niño muy apático, el niño no tiene ánimos de jugar, es un niño adinámico, no sonríe. Ya cuando esa desnutrición está muy severa, ya hay deshidratación y lo ve uno en la piel, ¿sí? Inclusive son niños que cuando lloran ni siquiera le salen las lágrimas, pero estamos hablando ya de un bajo peso ya muy severo, una desnutrición ya muy avanzada que no se trató a tiempo. Son niños que pueden presentar infecciones en ese momento, algún tipo de infección, anemia, entonces también se caracteriza por la palidez, son niños demasiado pálidos. Y ya en el caso, los síntomas de un niño pues con sobrepeso pueden llegar a presentar, no todos los niños con sobrepeso pueden presentar estos síntomas, pero los pueden llegar a presentar, que son, por ejemplo, mareos, fatiga. ¿Y por qué mareos? Porque la obesidad puede tener como secuelas pues un aumento de azúcar en sangre, puede tener un aumento de colesterol, un aumento de triglicéridos, y dentro de los síntomas que se puede presentar, mareos, por ejemplo, mareo, fatiga, dolor de cabeza, ¿sí? Pero inicialmente con la obesidad es un aumento de peso. Entonces cuando la mamá o el papá o un familiar ve que su niño va en aumento, hay que hacer algo está pasando. Lo mismo cuando vemos cuando ese niño o esa persona empieza a bajar de peso y no sabemos por qué. También con el que empieza a aumentar de peso y no sabemos por qué está pasando. Entonces es empezar a evaluar si es la alimentación o si hay una patología, sí, una patología de base que pueda estar llevando o al déficit de peso o al aumento de peso. Entonces, por eso es tan importante como acudir a un médico, a una nutricionista o al pediatra. Bueno, doctora, hablemos acerca de esas preguntas que nos hacen los pacientes o los usuarios, y es, ¿considera que los problemas de malnutrición pueden generarse por el estado económico? Claro, sí, y eso lo dijimos ahorita, porque si hay un bajo consumo de alimentos altamente nutritivos, digamos las frutas, las verduras, que lamentablemente también está la evidencia en la ENSIN 2015, allí menciona que nuestros niños, estoy hablando mucho de los niños, ¿cierto? Sí. Porque es como la población como objeto de la que el día de hoy pues estamos llevando a cabo pues esta información, sobre todo con los niños en sus primeras etapas o primeros años de vida. Se ha visto también enormemente un bajo consumo de frutas y verduras, que son las que nos aportan los nutrientes, las vitaminas, y por el contrario se ha aumentado el consumo de las comidas rápidas, de los embutidos, de los snacks, de todos los productos ultra procesados que son de poca calidad nutricional y que aportan enormes calorías, muchas calorías. Entonces es muy lamentable, y todo esto puede llevar a estos problemas de malnutrición, porque Luisa, podemos encontrar un niño que tenga bastante peso, pero si se le va a hacer unos exámenes de sangre, una valoración bien completa, el niño perfectamente le pueden estar faltando nutrientes en su organismo. Por ejemplo, puede tener un déficit de vitamina A, por ejemplo, un déficit de hierro, y esto le conlleva un déficit de hierro a una anemia, por ejemplo.
Bueno, pero entonces hablemos un poquito de ese tema, de las verduras y los vegetales. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las madres de familia para que, no sé, para que le ayuden a los niños a tener una mejor alimentación? Porque hay muchos niños que también se niegan como que, ay, no, es que no me gusta la carne. Entonces ahí empieza la mamá, bueno, al niño no le gusta la carne, démosle la salchicha o démosle los embutidos. Bueno, ahí juega mucho la creatividad de esa mamá, y hoy en día con todas estas tecnologías, todas estas aplicaciones que YouTube, podemos recurrir a mirar recetas creativas pero que sean nutritivas. Usted mencionaba las carnes frías. Las carnes frías no es la mejor opción para reemplazar la carne como tal. ¿Cuál carne como tal? O sea, pollo, pescado, cerdo, res, no son las mejores opciones porque son alimentos industrializados y que tienen una cantidad de aditivos, de químicos que finalmente nos genera toxicidad. En el caso de las carnes es entrar a mirar la variedad de preparaciones, cómo se lo puedo presentar a mi niño o a mi niña. Lo mismo en el caso de las frutas y verduras, que se les recomienda a las mamás, es también variarle como esa preparación a los niños, que sea de manera llamativa, de manera atractiva y que el niño lo pueda aceptar mejor. No siempre ofrecerle un alimento en una misma preparación, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, caseramente podemos hacer unas mermeladas, no estoy recomendando las que venden industrialmente, podemos hacer mermeladas caseras y sin adición de azúcar, y ahí podemos hacer uso de esa fruta que, por ejemplo, mi niño o niña no consume así de forma entera como tal, una piña, puedo hacer caseramente una mermelada de piña. Que le puedo ofrecer a mi niño un chuzo, pero no estamos hablando del chuzo de la carne, un pinchito, y le puedo ahí cortar las frutas y simplemente meterlas en el pincho, y es como una forma atractiva. O qué sé yo, generarle como un dibujito en el plato con la misma fruta. Y algo muy importante para incentivar el consumo de las hortalizas y las verduras de los niños es iniciar desde el mismo momento en que se empieza la alimentación complementaria, y es a los 6 meses de edad. En ese mismo momento es donde debemos empezar a incluir en la alimentación de nuestros niños y niñas las frutas y las verduras. A veces llegan madres de familia que dicen, ay, mi niño que tiene 2 añitos, 3 añitos, no, es que no le gusta la fruta y verdura, ¿no? Yo le digo a esa mamá, todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, porque en esos primeros años de vida es la etapa indicada para generar buenos hábitos alimentarios. Entonces eso depende de la creatividad. ¿Que no le gusta la carne al niño? Sí, como tal, entonces se la vamos a dar molida o en forma de tortica, o se la vamos a combinar, por ejemplo, una tortica de lentejas y le vamos a adicionar carne. Y el ejemplo, que eso lo iba a decir ahorita, el ejemplo como padres de familia o cuidadores de nuestros niños es clave para fomentar buenos hábitos alimentarios, que dentro de esos buenos hábitos está el consumo de la fruta y la verdura, y es hablar constantemente con ellos, y es explicarles y darles el soporte, esa sustentación de por qué es tan importante el consumo de la fruta y la verdura, y que no falte en el mercado, porque por mucho que le digas, mi niño, sí, es muy importante comer la manzana, comer la mandarina o el bananito, pero si vamos a mercar y no incluyo las frutas, entonces esos buenos hábitos alimentarios inician desde el mismo momento en que estamos haciendo el mercado en familia e involucrarlos a ellos. Por ejemplo, los niños les encanta, y esto uno lo aprende de las mismas mamás cuando uno está haciendo trabajo comunitario, que los involucra, van a la legumbrería y mercan con ellos, los hacen partícipes, qué verduras llevamos para preparar la ensalada o qué frutas llevamos para hacer una ensaladita de fruta, los ponemos a participar en la cocina. Obviamente no le vamos a entregar un cuchillo al niño, ¿cierto? Pero sí lo podemos poner a que lo lave, y eso los motiva, los incentiva también. Y otra cosita por último, en las redes sociales existen muchas canciones, cuentos
¿cómo se dice? Historietas, bailes de las frutas y las verduras, que también esto puede incentivar a los niños a que consuman la fruta y verdura, porque se ha reducido bastante el consumo en la primera infancia. Y hablando de esa reducción, es algo muy curioso porque pues ahorita que planteábamos la idea de los embutidos, no sé, algunos padres de familia llegan a la conclusión de que no, como mi niño no quiere comer ni frutas ni verdura, no, entonces compremos comida en la calle, ¿cierto? Que la hamburguesa, que el perro, lo importante es que coma. Muchos padres de familia piensan eso, es como que no quiero que mi hijo se vea mal, que se vea deteriorado, pero esto puede llegar a ser un daño también para ellos, ¿cierto? Claro, sí, porque el comer frecuentemente pues en la calle, las preparaciones que normalmente, y si vamos a hablar de comidas rápidas, no se preparan con la mejor calidad de aceite, ¿sí? Se está partiendo de carnes frías, que son, pues aportan muchos aditivos, aportan muchos químicos. El aporte calórico de estas comidas rápidas es altísima, entonces lo mejor es preparar en casa. Ahora, no quiere decir que es que nunca vamos a comer en la calle, claro, darnos esos gusticos y en familia, ¿cierto? Esas saliditas, un fin de semana, pero que no sea lo habitual, porque a veces eso pasa en muchas familias, que entonces dejan de hacer sus preparaciones en la casa, que por el afán en que vivimos actualmente, entonces vivimos comprando en la calle. Entonces en la calle no sabemos cómo es la manipulación higiénica de los alimentos, si esas verduras con las que se preparó esa ensaladita para ese almuerzo que estamos comiendo, si se hizo pues una debida desinfección, un debido lavado de esa fruta, de esa verdura. Entonces estamos expuestos a muchos problemas de salud cuando se consume mucho en la calle, a infecciones intestinales, al aumento de sobrepeso, ¿sí? Porque el aceite no es el mejor, por ejemplo, con que van a freír las carnes o los friticos que tenga ahí ese alimento. Las porciones de pronto a veces no son, hay restaurantes donde se sirve mucho, más de la porción adecuada, que eso también, que no lo mencioné ahorita, es otra de las causas que puede llevar al aumento de peso en los niños. Muchas veces en las familias, los padres de familia le sirven a sus hijos de 5 años, de 6 añitos, la misma cantidad que le sirven al papá. Total. Y las porciones son totalmente diferentes porque nuestras necesidades nutricionales, requerimientos nutricionales son muy diferentes en un niño de 2 años, en un niño de 5, el de 10, en un adolescente, en un adulto. Entonces empezamos a generar ese aumento de peso desde pequeños, porque desde pequeñitos los enseñan a porciones muy grandes, entonces su capacidad gástrica va aumentando, se va ampliando y el niño se va acostumbrando a comer en grandes cantidades. Entonces lo ideal es preparar en casa, partir de alimentos naturales, sacar ese tiempo, porque es mejor desde todo punto de vista, porque yo estoy manipulando los alimentos y yo sé cómo los estoy preparando, ¿sí? Sí. Bueno, hablemos acerca de eso, acerca del sobrepeso. Toquémoslo un poquito acerca de las recomendaciones que se le pueden dar a la mamá o a los padres de familia cuando el niño ya lleva un exceso, tanto de peso como de déficit. Bueno, cuando en la comunidad se capta un niño con bajo peso o con desnutrición, desde el programa que sea, o la misma familia, la mamá está preocupada, o lo identificaron en un crecimiento y desarrollo, por ejemplo, o en un programa de primera infancia, digamos en el Centro de Desarrollo Infantil o en un hogar infantil, bueno, donde se capte ese niño con el bajo peso, inicialmente se le hace pues esa valoración, se pesa, se mide y se evalúa cómo está el peso frente a su estatura, que ese es el indicador más importante para valorar los niños menores de 6 años, ¿sí? Si el niño sale con desnutrición, que es un sinónimo de decir el bajo peso para la talla, si el niño sale con desnutrición aguda, ese niño se debe de remitir inmediatamente al hospital del mismo municipio donde se captó para que allí le hagan la debida atención
bajo una resolución que tenemos en Colombia que se llama la 2350 de 2020. En esta resolución define cómo debe ser la atención integral de todos los niños y niñas en nuestro país, en Colombia, cómo debe ser esa atención, y nos indica claramente cómo se empieza cada una o cómo se atiende a ese niño por etapas. Entonces, si llega un niño con desnutrición al hospital porque lo captaron en algún programa, lo remitieron al hospital, o la mamá empezó a ver que su niño está muy bajo de peso y ella quiso llevarlo, la resolución dice muy claro que cualquier niño detectado con desnutrición debe ser atendido por urgencias porque se considera una urgencia vital. La desnutrición aguda no es para pedir citas prioritarias ni citas por consulta, no es por urgencias. Así el niño se encuentre físicamente bien, porque es que encontramos muchos niños con el bajo peso para la talla, es decir, con una desnutrición aguda inicial, pero no tiene ninguna sintomatología, no tiene signos físicos, es un niño activo, es un niño consciente, es un niño estable, sin complicaciones clínicas graves, ¿cierto? Es un niño que se ve bien. Inclusive yo he remitido niños desde el programa en el que actualmente laboro y no lo devuelven, que porque no lo ven grave, no lo ven con complicaciones clínicas. No, la resolución es muy clara, la 2350. El hecho de que tenga ya el peso bajo para la talla o una desnutrición aguda debe ser atendido por urgencias. Ya allí el médico o el pediatra o el nutricionista que está atendiendo el niño, dependiendo de cómo lo vean, si no tiene ninguna complicación, el niño está estable y consciente, esa desnutrición se puede manejar de manera ambulatoria y al niño le mandan un complemento nutricional que se llama el Plumpy-Nut o se llama la FTLC. ¿Qué es FTLC? Es una fórmula terapéutica lista para el consumo, es altamente calórica, pero también tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que le va a ayudar a ese niño a recuperar su peso y por ende a recuperar su estado nutricional. Entonces es un niño que aplica para tratamiento ambulatorio, obviamente con el seguimiento desde los profesionales del área de la salud desde el hospital, porque hay que hacerle un seguimiento. Ya en el caso de que nos llegue ya un niño con una desnutrición severa, es decir, deshidratado, con hipoglicemia, un niño inconsciente, ese niño inicialmente le deben hacer una estabilización y es de manejo ya intrahospitalario. ¿Sí? Entonces ahí interviene el médico para hacerle esa estabilización inicialmente y ya luego se le empieza a manejar toda la parte de recuperación de peso, viene después porque primero es estabilizar el niño, luego como objetivo la recuperación de peso y allí se manejan a nivel intrahospitalario una fórmula que se llama la F75, que es de baja osmolaridad y es el indicado para el manejo de la desnutrición ya a nivel intrahospitalario. Cuando el niño ya esté ya recuperado, ya se envía para la casa, obviamente con el seguimiento, ¿sí? Bueno, y en el caso de los niños con obesidad, para el caso de la obesidad sí ya no existe una resolución, pero lo que se recomienda es, papá o mamá, por favor, llevarlo al médico a ver qué está pasando, para que le tomen exámenes, por ejemplo, de hormonas como la tiroides. También se han encontrado niños con problemas ya de la tiroides, también para que le hagan un perfil lipídico, ¿sí? Para mirar si el niño tiene el colesterol aumentado, los triglicéridos aumentados, que puede pasar, o cómo está esa glicemia, es decir, cómo están esos niveles de azúcar en sangre. Y recurrir a ese profesional para que ya le dé todas las recomendaciones nutricionales pertinentes y de acuerdo como al contexto familiar. Ok, excelente. Realmente creo que este es un tema que llega a todos los televidentes y pues a mí también me toca porque pues realmente los niños y en general estamos propensos a tener una malnutrición, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito acerca de las madres en gestación, el peso que deberían de tener las madres en gestación y particularmente porque hay unas que están en embarazo y se encuentran en sobrepeso, qué efectos o qué consecuencias puede traer para el niño. Y también cuando se tiene problemas de desnutrición, qué efectos y qué consecuencias también le puede tener tanto a la madre como al niño.
Bueno, sí, hay madres que durante su gestación pueden presentar un bajo peso para la edad gestacional o como pueden presentar un sobrepeso o una obesidad para la edad gestacional. Entonces, por eso es tan importante que cuando se identifica estos dos casos, esa mamá, lo ideal es que esté en seguimiento por ginecólogo y por nutrición. Una madre en etapa gestacional y con un bajo peso puede generar un niño con bajo peso al nacer, ¿sí? Y eso puede repercutir más adelante en este bebé y lo puede llevar a una desnutrición. Entonces, por eso es muy importante que esa mamá desde su EPS sea atendido por una nutricionista para que desde allí le brinden todas las recomendaciones nutricionales para mejorar su estado nutricional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una mamá con bajo peso, uno le recomienda hacer, por ejemplo, batidos que lleven leche, porque la leche le va a aportar calcio, le va a aportar proteína, combinado con una frutica, por ejemplo, un sorbete, que puede ser en leche en polvo, que se prepara y se consume inmediatamente. Entonces va a tener el aporte de vitaminas por parte de la fruta y por parte de la leche va a tener el aporte de la grasita natural de esa leche, el aporte de calcio, el aporte de proteína, que le va a ayudar a mejorar el estado nutricional de ella y por lo tanto también el del niño, ¿sí? Es una mamá que debe incluir la carne. Cuando no hay, es muy importante que la comunidad pues se dé cuenta de que, y yo sé que muchos lo saben, que cuando no hay para la compra de carne, que está muy costosa, hay otros alimentos que nos pueden reemplazar la carne desde el punto de vista nutricional y que para esa gestante le sirve mucho, o en el caso del niño que tenga bajo peso, y es por ejemplo el huevo. El huevo es de alto valor nutricional, sino que hay que saberlo preparar para que sea nutritivo, porque un huevo lleno de aceite, llenísimo, grasoso y muy quemado, ese huevo no va a alimentar. Entonces también los métodos de cocción son muy importantes para que los alimentos queden bien cocinados y no haya una pérdida nutricional. Entonces el huevo reemplaza la carne, que es muy importante la carne y el huevo por su aporte de proteína, su aporte de hierro, por ejemplo, que previene una anemia. O las tortas de lenteja, por ejemplo, los frijoles también nos van a aportar proteína, que son leguminosas, y nos van a reemplazar la carne cuando no se tenga la carne en casa. Para las madres con exceso de peso, hay que apuntarles a la calidad de la alimentación, así como los niños cuando tienen obesidad, mirar la calidad de la alimentación, si hay un exceso en el consumo de gaseosas, de malta, que la malta la consumen demasiado los niños, las mamás piensan que es lo mejor, y uno encuentra las veredas, mamás ofreciendo la malta con leche. Pues ¿qué le va a nutrir al niño? ¿Qué le va a alimentar? La leche, más no la malta. La malta es 100% azúcar y aditivos y colorantes. Entonces hay que mejorar la calidad de la alimentación y decirle a esa mamá que está en estado gestacional y con sobrepeso, mermarle a las porciones de las harinas, puede seguir consumiendo las harinas pero más mermadas, la adición de azúcar mermarlo, los alimentos ultraprocesados mermar, las gaseosas evitarlas y consumir los alimentos de manera más natural preparados en casa. Ya es como una atención muy individual, es mirando el contexto de cada persona, de cada familia y entrar a negociar de acuerdo a su capacidad económica cómo va a ser como ese plan de alimentación. Ok, listo. Muchas gracias por brindarnos toda esta información, toda esta gama de información y más que todo a mí y a los televidentes. Entonces vamos a dar un espacio al glosario médico. La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. Esta no es solo un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y determinados tipos de cáncer. Hay muchas razones por las que algunas personas tienen dificultad para perder peso. Por lo general, la obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y del entorno, combinados con la dieta, la actividad física y las opciones de ejercicio. Bueno, aquí continuamos otra vez con este espacio lleno de tanta información y acerca de los planes alimenticios que debemos tener en cuenta, ¿cierto?
Considero que todos estos conceptos son fundamentales para que los televidentes empiecen a organizar ese plan alimenticio, tanto para ellos también como para sus niños, ya que hablábamos que era supremamente importante que los niños tengan como esa gestión cuando vamos al supermercado, cuando vamos y compramos las cosas, tener en cuenta los vegetales y las verduras para darles a ellos desde una temprana edad como esa educación en cuanto a los alimentos. Entonces, muchas gracias, doctora, por este espacio que nos brindó. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer pues poder compartir con ustedes algunos tipsitos muy generales, pues por el tiempo, ¿cierto? Claro que sí. Muchas gracias al canal de televisión AUPAN. Muchas gracias a ustedes televidentes por estar con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad.